un servicio al que tienen derecho las y los usuarios de los centros de salud familiar. Es necesario realizarlo de forma anual para identificar precozmente aquellas condiciones que permitan prevenir y tratar futuros problemas de salud. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en Chile y pueden permanecer de forma silenciosa durante muchos años, pero aún así están causando un daño. Si tienes entre 15 y 64 años, solicita tu EMPA en tu centro de salud. No dejes pasar el tiempo. Fue un mensaje de la Dirección de Salud de San Joaquín y tu radio comunal. Radio San Joaquín, 20 años en el dial, comunicando, uniendo a todos los habitantes de nuestra comuna. Una voz cercana, cálida, una radio donde la audiencia son los protagonistas. Cumplimos nuestros primeros 20 años y queremos estar junto a la comunidad muchos años más. Muchas gracias, querida audiencia, por permitirnos ser la voz de todos ustedes. Radio San Joaquín, 20 años, la radio de toda la comuna. Te informa, te divierte, te acompaña. Es tu radio San Joaquín. Todo el día es tu compañía. Es tu radio San Joaquín. Muy bien, amigas y amigos, ya estamos de regreso acá en nuestro diálogo comunal. Nuestro invitado siempre hace actividades y dice, estoy en tu barrio. Por ejemplo, dice, Atria en tu barrio, ¿no? O Atria en tu plaza, hace diferentes actividades. Hoy día podríamos decir que la convención está en tu radio con Fernando Atria, a quien le damos la más cordial bienvenida a nuestros estudios. ¿Cómo está, don Fernando? Un gusto tenerlo acá. Hola Jaime, el gusto es mío, así que estar de vuelta aquí en Radio San Joaquín, donde ya estuve para la campaña, ¿no? Así que es un agrado volver a ella esta vez y todas las veces del futuro. Eso, pues Fernando Atria Lemaitre, abogado, académico, político chileno, experto en Derecho Constitucional, disciplina que imparte en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Este año fue elegido convencional constituyente en representación del Distrito 10, del cual forma parte nuestra querida comuna de San Joaquín. Don Fernando Atria, justo su visita acá a la radio coincide con el segundo aniversario de la firma de el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, ¿eh? Lo que ha dado origen a una, no sé si odiosa comparación entre octubristas y noviembristas, ¿eh? De los que dicen que el 18 de octubre es el que impulsa todo esto, y otros que dicen que es el 15 de noviembre el acuerdo. ¿Usted se identifica con alguna de esas corrientes o la encuentra totalmente fuera de lugar? No, yo creo que es una dicotomía que a mi juicio carece totalmente de sentido. Lo que pasó el 15 de noviembre, hace 2 años, fue que que esta energía que había irrumpido del modo extraordinario en que irrumpió el 18 de octubre, porque yo creo que eso fue lo que ocurrió el 18 de octubre, ¿no? Irrumpe esta energía popular para básicamente decir, mire, la forma política de vida, ¿no? La manera en que estaba estructurada la política, la vida social, no va más, ¿no? Eso fue lo que pasó el 18 de octubre. Yo entendería el 18 de octubre fundamentalmente como un momento de negatividad, ¿no? El pueblo salir a la calle y decir no más. No a esta constitución, no a esta política, no a los políticos, no más abuso, no más AFP, no a no. Y esa irrupción popular en fase negativa, yo creo que hizo que la Constitución de 1980 terminara ese día, y eso nos deja en una situación de que necesitamos una nueva Constitución. Y el punto era transformar esa negatividad en positividad, en algo positivo, ¿no? O sea, ya que no queremos esa forma de vida, no queremos esas instituciones,
cuáles son las que sí queremos. Y lo que ocurrió el 15 de noviembre fue que se abrió un camino para transformar esa fuerza que irrumpió diciendo no en una fuerza que diga sí a una nueva constitución, a una nueva forma de organizar la vida común. Sin esa irrupción negativa, el 18 de octubre, el acuerdo del 15 de noviembre, o sea, habría sido inviable, o sea, no se puede ni pensar, creo yo. Pensar que puede separarse, o sea, que son dos cosas independientes y que uno puede estar por una y no por la otra, yo creo que es no entender nada de lo que ocurrió. Fue un momento. El camino que se abrió hacia la nueva Constitución no fue un camino que se abrió por un acuerdo político, fue un camino que se abrió por una irrupción del pueblo que ocurrió el 18 de octubre. Esa irrupción fue canalizada a través del acuerdo del 15 de noviembre. Pero entonces decir, mire, yo soy noviembrista porque creo que lo importante fue este esfuerzo de canalización y direccionamiento de esta fuerza que había irrumpido, pero rechazo la irrupción de la fuerza que hizo necesario la construcción de ese camino. A mí me parece que es una cuestión absurda. Que nos encantan las etiquetas, po. A Sí, toda la gente le gusta poner etiquetas. Exacto. Por ejemplo, Es que las etiquetas tienen un efecto bien notorio, bien nocivo. Las etiquetas excusan de pensar, ¿no? O sea, es como la consigna. Claro, en vez de un pensamiento, se usa una etiqueta. Y yo creo que eso es nefasto. Entonces, tratemos de entender las cosas como pasaron. Mire, yo acá he elaborado algunas preguntas que quiero realizarle y también usted tiene a bien poder responder si algún auditor o auditora quiere preguntarle directamente. Nos pueden llamar acá al 941-00-2283 o nos mandan un WhatsApp, la gente se sabe el número. Por ejemplo, hay mucha actividad en la Convención Constituyente y hay términos que las personas a veces como que se pierden, no los tienen muy claros. Por ejemplo, plebiscito dirimente, los 2/3, semana distrital, el traslado de la convención a regiones, aumento de asignaciones, la renuncia de Rojas Vade, que van a cambiar la bandera, que van a cambiar el himno, que van a refundar Chile. Partamos por los 2/3. Aquí hay un tema que a mí me causa porque siempre se dijo que los 2/3 era el refugio de la derecha, ¿cierto? Que iban a poder oponerse a los cambios. Bueno, la derecha quedó reducida a su mínima expresión e irrelevante en la convención, pero se discutió mucho los 2/3 que sí, que no, que al final tengo entendido que se aprobaron, vía también que se tiene que ir al Parlamento el tema de los plebiscitos dirimentes. ¿No se habrá perdido mucho tiempo discutiendo algo que estaba claro desde un principio, don Fernando, no? A ver, vamos por parte. 2/3, después plebiscito dirimente, porque ya. son dos cosas que están relacionadas, pero que hay que explicar en separado, creo yo. Ya, perfecto. Yo creo que efectivamente, era una discusión importante de tener. Así que yo no... Y si uno lo toma en total, el tiempo que gastamos en discutir los reglamentos de la convención, donde se discutieron estas cuestiones, pero muchas otras cosas también, fueron 3 meses. Y 3 meses yo creo que es un plazo extraordinariamente razonable, es más, breve para toda esa discusión. Así que yo creo que en general fue una discusión que se llevó a término en buen tiempo. Ya. ¿Cuál es la cuestión de lo que se discutía con los 2/3? Porque yo he escuchado mucho este argumento. ¿Cómo es que los mismos, como yo, que decían que los 2/3 eran el problema de la Constitución tramposa, ahora dicen que no tienen problema en aceptar la misma regla, los 2/3, para la Convención Constitucional? ¿Por qué en un caso era trampa y en otro caso no lo es? O sea, yo entiendo que la pregunta es enteramente legítima, pero creo que es importante entender la respuesta, sin prejuicio que después de entender la respuesta, algunos dirán, me parece bien los 2/3 y otros dirán, me parece mal. Pero antes de tomar posición, es tan importante entender lo que está en juego, ¿no? Una regla que exige un quórum muy alto es una regla que existe para proteger algo. Cuando para reformar una constitución se exigen 2/3, esa regla de 2/3 lo que hace es dificultar que se reforme la constitución, hacer más difícil, ¿no? Y en ese sentido lo que hace es proteger la constitución vigente. Que eso fue lo que ocurrió durante los 30 años anteriores al 18 de octubre. Es decir, se podía reformar la Constitución de Pinochet, pero con 2/3. De modo tal que cuando no se juntaran los 2/3, este es el elemento central. Cuando no se juntaran los 2/3, la Constitución de Pinochet iba a seguir rigiendo como venía, ¿no? Este es el punto central. Si no se juntaban los 2/3,
lo que había decidido Pinochet en 1980 continuaba existiendo y obligándonos a todos. Y eso fue lo que la derecha hizo durante esos 30 años. Ellos simplemente decían no. Por 25 años dijeron no se reforma el sistema binominal. Y entonces tuvimos sistema binominal por 25 años. ¿Cuándo dejamos de tener sistema binominal? Cuando la derecha decidió, bueno, ya, cambiemos el sistema. Entonces ellos decidían. Porque si ellos decían no vamos a dar nuestros votos, entonces el sistema binominal o la Constitución como estaba seguía igual. Ahora, ¿qué pasa cuando la misma regla, 2/3, se aplica, pero ya no para proteger una Constitución existente? Porque ahora se aplica desde una hoja en blanco. Entonces no hay ninguna regla existente para los efectos de la nueva Constitución, porque la hoja está en blanco. Es decir, nosotros tenemos que empezar a escribir desde cero la nueva Constitución. Y para eso se requiere 2/3. O sea, es la misma exigencia de 2/3, pero cambia una cuestión fundamental. Ya no es 2/3 para cambiar una Constitución que existe, sino es 2/3 para escribir una nueva Constitución. Y entonces, pensemos, por ejemplo, cuando discutíamos sobre el agua, que es una cuestión bien importante hoy día, ¿no? Que el agua está privatizada por la Constitución de 1980. Entonces, queríamos cambiar eso. Queríamos que el agua pasara a ser un derecho humano, que hubiera usos prioritarios del agua, etc. Bueno, la derecha decía, yo no doy mis votos. Y entonces no hay 2/3 para cambiar la Constitución y entonces el agua sigue privatizada. Pero en la nueva Constitución, la misma discusión. ¿Cómo va a ser el agua? Bueno, ya no le sirve a quien quiere mantener la privatización del agua simplemente negar sus votos. Porque como hay una hoja en blanco, el agua no está privatizada en la nueva Constitución. No está ni privatizada ni está convertida en un derecho fundamental. No hay nada sobre el agua. Tendremos que decidir cuál va a ser el régimen del agua en la nueva Constitución. Y para eso necesitaremos reunir 2/3. ¿Qué quiere decir esto? Precisamente no quiere decir que una minoría de 1/3 va a lograr imponerle a los demás la privatización del agua. Lo que sí quiere decir es que el régimen que el agua contenga, o que la nueva Constitución contenga respecto del agua, va a tener que ser el resultado de una articulación suficientemente amplia en la Convención. Ahora sí, la nueva Constitución, podemos decir, va a ser el resultado de un acuerdo amplio. Porque hasta ahora, precisamente por lo que te vengo diciendo, durante los 30 años anteriores, cuando se hablaba de grandes acuerdos, no eran acuerdos grandes, eran acuerdos con la derecha. Ahora, la nueva Constitución, cuando se hable de acuerdos transversales, van a ser acuerdos genuinamente amplios. Solo lo que tenga el apoyo de 2/3 va a estar en la nueva Constitución. ¿Qué pasa con lo que no tenga el apoyo de 2/3? Bueno, no va a estar en la Constitución. Y eso va a quedar entregado a la política del día siguiente, porque, ojo, cuando se apruebe la Constitución, va a seguir habiendo política, va a seguir habiendo derecha e izquierda, van a seguir habiendo quienes quieren que el agua sea lo más privada posible y otros que quieren que el agua sea pública, o que haya derechos sociales y no haya. Todo eso va a seguir existiendo. Pero va a discutirse y decidirse en términos de la nueva Constitución, que no va a ser una Constitución tramposa, que no le va a dar veto a la derecha, etc. ¿Por qué? Precisamente porque no va a ser una discusión que opere por referencia a la Constitución de Pinochet. Entonces, la derecha continúa siendo irrelevante, ¿no? O sea, Claro. Además de todo lo anterior, hay que decir, y la derecha no tiene ni siquiera 1/3. Y no solo no tiene 1/3, no tiene ni siquiera 1/4, porque, no sé si tú te acuerdas, pero hace algunas semanas ellos decían que se había tomado una decisión por la convención que ellos creían que era inconstitucional y que querían llevarla a la Corte Suprema. Porque hay un recurso ante la Corte Suprema en las reglas que se le aplican a la convención. Pero para eso se necesitaba 1/4 de los miembros de la convención, el 25%. Y la derecha no tiene ni siquiera eso, no pudo juntar ni siquiera eso. ¿Significa esto que la izquierda o centroizquierda o como se llame, va a pasar máquina sobre la derecha en la convención? O sea, esa idea de pasar máquina, yo creo que es una manera de decir, de referirse a esto que yo te decía. Para ellos, grandes acuerdos no eran acuerdos grandes. Para ellos, grandes acuerdos eran acuerdos que los incluían a ellos. Y entonces ellos ocupan la misma lógica ahora y dicen, si hay una enorme mayoría, ojo, porque serían 2/3, ¿no? Que no incluye a la derecha, eso sería imponer los términos, pasar máquina, etc. No. La nueva Constitución va a ser un acuerdo que tiene que reunir al menos el apoyo de 2/3 de la Convención Constitucional que fue elegida por el pueblo chileno.
Eso en ninguna parte califica como pasar máquina. Eso es una decisión democrática, no solo de mayoría, sino muy amplia. Claro, puede ser un gran acuerdo que no incluya a la derecha, pero eso no es por decisión de la convención, eso es por decisión del pueblo chileno. El pueblo chileno decidió qué representación iba a tener la derecha en la convención constitucional y decidieron que iba a tener menos de un tercio. Y entonces, si en aplicación de las reglas que todos conocíamos hay 2/3 de acuerdo para algo que no le gusta a la derecha, es bien fresco que ellos digan eso es pasarnos máquinas. No, eso es simplemente decidir conforme a las reglas, tomando en cuenta que la representación que la derecha tiene en la convención no es una representación que fue inventada por la izquierda radical, como dicen ellos, todas esas cosas. Fue la decisión que fue la representación que corresponde a una decisión del pueblo. Bueno, ya que quedamos claros con los 2/3, nos quedan los plebiscitos Sí. dirimentes, que usted dice que son cosas Sí. parecidos, pero van por caminos diferentes. Lo que pasa es que durante la campaña se hablaba de la necesidad de mecanismos de desbloqueo en el caso de que la regla de los 2/3 hiciera que en algún punto no se pudiera avanzar, porque es una exigencia bien alta, es verdad. Ahora, toda la discusión en la campaña era bajo el supuesto de que la derecha iba a tener una representación de más de un tercio y que entonces iba a estar constantemente bloqueando. Y entonces ahí se decía, bueno, cuando se enfrente este bloqueo constante que ponga en riesgo avanzar hacia la nueva constitución, es bueno tener algún mecanismo de desbloqueo para solucionar eso. Y una posibilidad son los plebiscitos dirimentes. Entonces que las cuestiones, o por lo menos algunas de las cuestiones centrales en las cuales no se logran los 2/3, pero se logra una mayoría suficientemente alta, pero no alcanza los 2/3, que puedan llevarse a plebiscito. Y eso es lo que se decidió en el reglamento de la convención. Yo creo que ahora, dado que la derecha está reducida a menos de un tercio, las posibilidades de bloqueo son mucho menor. Ahora el riesgo ya no es que haya un sector, como se pensaba que iba a ser la derecha, que estuviera constantemente bloqueando para mantener, para lograrse salir con la suya. El riesgo ahora es que que no se logre construir una mayoría suficientemente amplia dentro de las fuerzas transformadoras. Yo creo que ese riesgo es mucho más bajo, porque yo creo que hay una voluntad transformadora en la convención que puede construir esa mayoría. Por lo tanto, a mi juicio, la importancia de los plebiscitos dirimentes hoy es mucho menor de lo que era antes, cuando pensábamos que la derecha iba a estar bloqueando todo el tiempo y que iba a tener la fuerza suficiente para bloquear. Pero aún así se contemplaron en el reglamento la posibilidad de que las iniciativas que alcanzaran 3/5 de los votos, o sea 60%, pero no llegaran a 2/3, o sea 66%, pudieran plebiscitarse. Y entonces eso abre la posibilidad para tener plebiscitos dirimentes respecto de esas materias. Ahora bien, como lo dice el propio reglamento de la convención, para poder tener plebiscitos dirimentes se necesita la concurrencia de la convención tiene que estar dispuesta, y lo está, porque lo dice en su reglamento, pero se necesita también una reforma constitucional del Congreso que habilite esos plebiscitos. Esa reforma todavía no se ha realizado y habrá que ver si se puede realizar. Ojalá que el Congreso esté dispuesto a hacerla. Pero es bien importante que la gente sepa, la convención ha decidido que sería bueno en ciertas circunstancias tener plebiscitos cuando se encuentren en situaciones de impasse, de bloqueo. Pero para que esos plebiscitos se realicen efectivamente se necesita la concurrencia, además de la voluntad del Congreso. ¿Y eso tendría que hacerlo este Congreso o el Congreso que asumirá en marzo del próximo año? Bueno, lo que tiene que hacerlo el Congreso. Lo puede hacer cualquier Congreso en principio. Ahora, por razones de tiempo, porque hay que pensar que el próximo Congreso asume el 11 de marzo y el proceso constituyente en la Convención debería terminar el 4 de julio. Así que claro, si no lo hace este Congreso, va a ser muy apretado el plazo para que lo pueda hacer el próximo, pero en principio cualquiera de ellos puede hacerlo. Usted ha dicho el tema clave, el tiempo, porque estamos el 4 de julio finaliza los 9 meses o el año. El año. El año, ya que estamos claros ya que se van a tomar los 3 meses de prórroga. ¿Y no siente usted que está contra el tiempo, por ejemplo, la semana distrital, que usted está ahora porque está acá en la semana distrital, o que van a estar deliberando en regiones, trasladando la convención a diferentes lugares de Chile, siendo que las regiones están representadas a través de los diferentes convencionales que se eligieron? Por ejemplo, si sumamos la semana distrital, de aquí a julio son 8 semanas, 2 meses, o sea, ya no son 8 meses, son 6 los que les van a quedar para deliberar.
Es verdad, lo que usted dice es verdad. Pero, a ver, yo creo que es importante que la convención termine dentro del año. Ya. Y es importante no solo porque ese es el plazo que está fijado en la Constitución, está bien, eso es verdad, pero es importante además porque yo creo que la nueva Constitución es urgente. Es decir, Obvio. no podemos pensar la nueva Constitución y decir, mire, vamos a tener que discutir todo lo que sea necesario y corregir todo lo que sea necesario hasta que la nueva Constitución esté perfecta. Y si eso nos toma 2 o 3 años, bueno, tendremos que tomarnos todo ese tiempo. Incluso si pudiéramos, yo creo que sería un error, porque eso no da cuenta de que Chile tiene una crisis hoy día y esa crisis demanda una solución urgente. Entonces yo creo que es muy importante que la convención termine en el año, y para eso es muy importante que la convención desde ya declare, como lo declaró, porque ya fijamos el cronograma de trabajo, ¿no? Y ese cronograma es un trabajo un cronograma, un orden de trabajo, una agenda que compromete a la convención con terminar dentro del año. Ahora, por cierto, dentro de ese año, para el éxito del proceso constituyente hay varias cosas que hay que hacer. Una de ellas, creo yo, es bien importante, de que la convención se muestre abierta a la participación popular, porque eso va a significar una mayor legitimación de la nueva Constitución, y eso quiere decir que va a ser una mejor Constitución. Y eso toma tiempo, por cierto, la participación popular toma tiempo. Entonces, hay que tomar en cuenta la necesidad de producir esta legitimación popular, de que la convención se conecte con los territorios, que es lo que se busca que ocurra en la semana territorial, que los convencionales puedan estar desplegados en los territorios conversando sobre lo que está pasando en la convención, porque eso también es una condición de éxito del proceso constituyente. Efectivamente, una semana territorial al mes significa 2 meses de semana territorial. Y por cierto, en la medida en que el plazo, si las cosas van de acuerdo al plan, no hay problema, porque el cronograma toma en cuenta la semana territorial y aún así termina antes del 4 de julio. Por supuesto, es posible que durante el transcurso del proceso constituyente nos vamos dando cuenta que algunas cosas se van atrasando, etcétera, y en ese caso supongo que tendremos que abrir discusiones sobre cómo se puede apurar, cómo se puede liberar tiempo para el trabajo convencional. Yo esperaría que eso no afectara a la semana territorial, porque es importante que los convencionales puedan volver a los territorios, pero por cierto, lo más importante es que terminemos dentro del año, y si es necesario revisar cuestiones como esa en el futuro, habrá que hacerlo. Sí. Tenemos consulta de los auditores. Muy bien. Le invito que se coloque los audífonos porque es una llamada telefónica la que vamos a tener. Ahí para que usted pueda escuchar a la auditora que está en línea, que me parece que es Clara Ramírez. Clara, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Jaime. ¿Cómo le va? Bien, bien. Estoy en la calle, así que estoy con manos libres por si no se escucha bien. Ya, el convencional la está escuchando, don Fernando Atria. Se escucha muy bien, Clara. Sí. Buenos días, don Fernando. Buenos días. Yo por mi trabajo conozco mucha gente de derecha. Una de ellas me dijo hace poco que había que votar por Kast porque él va a rechazar o anular la nueva Constitución. Entonces me pregunta, ¿qué atribuciones tiene el futuro presidente en cuanto a la nueva Constitución? Si la puede rechazar, puede... ¿cómo se llama? Pedir cambios. Claro. ¿Qué atribuciones? Y mi otra pregunta, que escuché que hace poco hicieron, no sé cómo se llama, sobre el derecho a la vivienda, que escribieron. Sí. ¿En qué se diferencia lo que ustedes escribieron a la Constitución del 80? Sí. ¿Qué garantías tiene que, porque la antigua Constitución también, o sea, la Constitución actual también tiene derecho a la vivienda? No, la Constitución de 1980 no contenía una referencia al derecho a la vivienda. Ah, ya, perdón por mi ignorancia. No, está muy bien, o sea, pero... Bueno, le respondo, Clara, a lo primero, el proceso constituyente no depende de lo que quiera el presidente de la República, depende de lo que pase en la convención, de la cual tiene que salir una propuesta de nueva constitución, y esa propuesta tiene que ser plebiscitada, y eso tiene que ocurrir, le guste o no le guste a quien sea presidente de la República. Pero, por cierto, el presidente de la República, quien sea, el presidente o presidenta de la República, puede hacer campaña por el apruebo o por el rechazo a esa nueva constitución. Y eso puede hacer las cosas más fáciles o más difíciles.
el candidato que usted menciona, efectivamente, ya ha anunciado que él va a llamar a votar rechazo a la nueva Constitución, a pesar de que todavía no está escrita la nueva Constitución. Entonces yo creo que aunque el proceso constituyente va a continuar, sea quien sea el presidente de la República, un presidente que anuncia desde el principio que él no quiere la nueva Constitución, que le da lo mismo cuál es el contenido de la nueva Constitución, por el solo hecho de ser una nueva Constitución hecha por la Convención, va a votar rechazo, que es lo que ha anunciado José Antonio Kast, yo creo que es una mala noticia para Chile, porque es importante la nueva Constitución, necesitamos la nueva Constitución. Los chilenos ya dijimos en un 80% que queríamos una nueva Constitución, y entonces que el proceso constituyente no lleve a una nueva Constitución, por ejemplo, porque se rechaza en el plebiscito de salida, yo creo que sería una muy mala noticia. Esa, a mi juicio, y cada uno verá cómo lo hace, ¿no? Pero a mi juicio es una razón de mucho, mucho peso para no votar por un candidato a presidente que anuncia que está dentro de lo que él puede en contra del proceso constituyente y de la nueva Constitución, como lo ha anunciado el candidato Kast. Respecto de la otra pregunta, estamos en un momento en que se pueden presentar lo que se llaman iniciativas de normas constitucionales, que son proyectos, propuestas que pueden venir de grupos de convencionales, es decir, se juntan un grupo de convencionales y proponen una norma para que se discuta y se incorpore a la nueva Constitución, a esta hoja en blanco que tenemos que escribir. Es solo eso, una propuesta por ahora. Esa propuesta después será discutida y se decidirá. Y también pueden haber iniciativas populares que junten 15.000 firmas y también es lo mismo. Y se hacen propuestas de normas constitucionales para que sean discutidas respecto a la nueva Constitución. Y la primera propuesta que se presentó fue una propuesta sobre el derecho a la vivienda. Y yo creo que es importante eso. Como yo le decía, el derecho a la vivienda no está consagrado en la Constitución actual. Y yo creo que se refiere a una cuestión de extraordinaria importancia para las personas en Chile. Y por eso yo creo que es fundamental que esté consagrado. Lo que hay ahora es una propuesta de un grupo de convencionales sobre cómo ellos creen que sería bueno consagrar el derecho a la vivienda. Lo probable, imagino yo, es que va a haber después otras propuestas sobre derecho a la vivienda y entonces después en su momento se va a discutir cuál de todas esas propuestas o quizá una mezcla de todas ellas o quizá algo con ideas nuevas va a ser parte de la nueva Constitución. Yo estoy bastante seguro, aunque habrá que ver qué pasa, por cierto, pero yo estoy bastante seguro que algo como el derecho a la vivienda va a estar en la nueva Constitución. Ahí está entonces la respuesta para Clara Ramírez, que nos llamó acá al 941-002283. Si usted, señora o usted, señor, quiere hacerle una pregunta acá al convencional, nos llama o nos manda un WhatsApp al 941-002283. ¿Le preocupan los resultados presidenciales? Porque según la encuesta, yo soy de no creerle a la encuesta, pero hay una encuesta que salió, bueno, no se pueden divulgar encuestas y todo eso, pero la de Mayol y compañía, dicen que el señor Kast va primero por décima, pero va primero. Y claro, y va a tener ahí en el Palacio de la Moneda a alguien que va a estar pero boicoteando el proceso constituyente continuamente. Entonces, ¿le preocupa eso, no? A ver, yo creo, como le dije a Clara, yo creo que sería una mala noticia que saliera elegido un presidente que se ha declarado en contra del proceso constituyente. Creo que eso es una mala noticia para Chile, porque yo creo que Chile necesita la nueva Constitución. Y una nueva Constitución que se enfrenta, o un proceso constituyente que se enfrenta a la oposición del presidente de la República, esto hace que todo sea más difícil. No es que el presidente pueda parar el proceso constituyente, no tiene esa facultad. Pero a pesar de que no lo puede parar, igual es un problema tener un presidente que está remando en contra. Ahora, habiendo dicho eso, yo no estoy muy preocupado porque yo creo que Gabriel Boric va a tener una mayoría clara en la primera vuelta. Yo creo que está pasando lo mismo que pasó en tantas elecciones pasadas. ¿Te acuerdas, Jaime, cuando venía el plebiscito y todas las encuestas y los comentaristas decían, mira, el plebiscito va a ganar lejos el apruebo en la primera pregunta, pero la segunda pregunta, la convención mixta constitucional, ¿quién se acuerda de ella? La convención mixta constitucional va a ser más estrecha, porque hay gente que tiene miedo a la convención constitucional, que Chilezuela y todas esas sandeces. ¿Y qué pasó? Fue más categórico el resultado de la segunda pregunta sobre la convención constitucional que el resultado del apruebo. Y después para las elecciones de convencionales,
todo el mundo daba por sentado que la derecha iba a tener más de un tercio, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y tuvo el resultado que tuvo. Yo creo que aquí es más o menos lo mismo. Hay esta idea de que al candidato de la ultraderecha le va a ir bien, y están todas estas encuestas, muchas de ellas creo yo son truchas, como lo hemos visto en el pasado, porque son las mismas encuestas que decían cosas que después no pasaron. Acuérdate, por ejemplo, en la primaria, ¿qué es lo que decían todas las encuestas y todos los comentaristas? Que iba a ganar Jadwe claramente frente a Gabriel. Y no solo ganó Gabriel en la primaria de Apruebo Dignidad, sino que ganó con una enorme margen a favor. Yo creo que estamos en la misma situación. Así que yo, aunque creo que sería una muy mala noticia para Chile que ganara la ultraderecha, yo creo que eso no va a pasar. ¿Cree usted, con el tremendo respaldo que obtuvo el proceso constituyente, el 80-20, la elección, dejar reducida a la derecha a su mínima expresión, cree que se ha ido mermando en el tiempo lo que es el prestigio de la convención constituyente? ¿Siente usted en lo personal que hay una baja del apoyo ciudadano o puede ser tan solo una caricatura que se pretende instalar de los sectores más reaccionarios? Yo creo que hay un ataque a la convención de parte importante de esa derecha, que se manifiesta en mentiras respecto de la convención. La mentira, por ejemplo, de que se subieron el sueldo. Eso es simplemente mentira. La mentira de que la convención está decidida a cambiar los símbolos nacionales, la bandera, el himno. La mentira de que, en fin, hay muchas mentiras de lo que está pasando en la convención. Pero eso del himno lo instaló Labraña, lo dijo en un programa de televisión. Bueno, yo le estaba viendo y son 155 los convencionales. Una convencional dijo, a mí me gustaría cambiar esto o aquello, pero es mentira. Es decir, eso muestra que la convención quiere hacer eso, ¿no? La convención no ha decidido nada, no ha discutido siquiera esa materia. Entonces está bien, si lo que quieren decir es, hay una convencional que propuso cambiar la bandera, bueno, que lo digan así. Pero no dicen, hay una convencional que propuso cambiar la bandera, ¿verdad? Lo que dicen es, la convención va a cambiar la bandera. Eso es mentira. Entonces, la convención se enfrenta a mentiras. Y claro, ha habido otras cuestiones que han afectado a la convención, que son lamentables, como el caso de Rodrigo Rojas Vade, por cierto. Y eso puede haber afectado a la convención. Sobre todo, mira tú, yo creo que lo más problemático fue que la convención, al inicio de su trabajo, tenía que dedicarse a discutir sus reglamentos. Y esa era una discusión muy importante, porque los reglamentos son la forma en que la convención va a proceder para poder llegar a buen término, a una nueva constitución. Pero yo creo que esa discusión sobre reglamentos era una discusión que para muchas de las personas interesadas en esto, era una discusión que no se entendía muy bien. Entonces yo creo que había una demanda de las personas porque la convención estuviera discutiendo lo que de verdad importaba, ¿sí? Que salud, educación, seguridad social, agua, carabineros, etcétera. Y veían que la convención, en vez de discutir eso, estaba discutiendo sobre 2/3 o sobre las cuestiones reglamentarias. Y decían, ¿pero cómo? ¿Para eso lo elegimos? Yo creo que eso tenía que ser así, porque la convención tenía que discutir esas cuestiones. Pero se producía este desajuste entre lo que las personas esperaban que estuviera discutiendo la convención y lo que la convención estaba discutiendo. Y ese desajuste era explotado por esta campaña en contra de la convención para decir que no trabajan, que no han escrito ni siquiera un artículo, todas esas cuestiones. Y entonces ahora, por eso era tan importante, como te decía antes, por eso era tan importante terminar la discusión reglamentaria rápido, para poder empezar la discusión que es la que la gente está esperando. ¿Qué es lo que estamos discutiendo ahora? Sobre el contenido de la nueva Constitución. Entonces yo creo que ahora, cuando las personas vean que lo que se está discutiendo en la Convención son las cosas que a ellos realmente les interesan, esa situación de mayor distancia de la Convención va a empezar a revertirse. Y de repente la propia Convención o la mesa de la Convención no se meterá a autogoles. Lo digo en el sentido porque las cosas más que tal vez son intrascendentes, pero son mediáticas. Por ejemplo, cuando se pidió un minuto de silencio por una persona que murió en una manifestación y se aceptó. Y después dicen, no, pero es que cuando nosotros pedimos el minuto de silencio para otra persona que murió en el sur, víctima de la violencia, no se aceptó el minuto de silencio. ¿Es bueno que la convención se meta en estos temas o no sé, me provoca duda? ¿Qué dice usted? Bueno, yo creo que
la lógica que se había seguido era que se habían concedido minutos de silencio por personas que tenían eh, que tenían algún espacio, alguna significación nacional, más que silencio por personas minutos de silencio por personas individuales que habían muerto en condiciones más o menos, o sea, muy lamentables. Esa decisión, por cierto, puede revisarse y quizás sea una buena idea establecer alguna suerte de criterios cuándo se van a conceder, porque tampoco es cosa de que estemos todo el tiempo en eso. Y claro, en parte, algunos de esos problemas que suscitan críticas pueden deberse al hecho de que no es fácil conducir una convención cuando uno no tiene reglas sobre cómo se toman esas decisiones, ¿no? Y por eso era tan importante tener decisiones reglamentarias. Ahora la mesa de la convención es una mesa que representa a todos los sectores, y entonces yo creo que cuestiones como esa van a tener soluciones que van a ser menos, van a ser menos problemáticas, precisamente porque van a ser decisiones que representan a todos. Bueno, el caso de Rojas Vade fue un festín para quienes estaban en contra, y con un poco de razón también. Claro, porque no se jugó con algo muy serio. Sí, no, yo creo que eso fue un caso muy lamentable. Cuando yo me enteré de eso, yo estaba en shock. Jamás se me habría ocurrido que podría ser así, que no podría no ser verdad lo que él había dicho sobre su enfermedad. Y por cierto que es un problema que ha afectado a la convención. Pero supongo que las personas se darán cuenta, más allá de esta campaña que yo te decía, las personas se darán cuenta que esa es una cuestión que no compete, no afecta a la convención completa, sino más bien a un convencional. Nos comenta acá un televidente ahí de nuestra transmisión que dice, Diego Alemán, dice, Arturo Zúñiga es un convencional más oscuro y corrupto que Rodrigo Rojas Vade, dice él. Y también apunta a que si con Piñera hubo un 18-10, imagínate la revolución que habría con Kast. Apunta ahí el auditor. Bueno, con lo primero yo estoy de acuerdo. Creo que el convencional Zúñiga es parte de esos convencionales que están en la convención para obstaculizar el trabajo de la convención, para boicotearlo. Yo lo he dicho en todos los tonos y también lo he dicho en la propia convención. Yo creo que hay convencionales que fueron ahí no para facilitar la nueva constitución, sino para dificultarla. Y uno de ellos, a mi juicio, es el convencional Zúñiga. Y respecto de lo segundo, que era, perdón... que si con Piñera fue un 18-10. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo. Yo creo que... Es decir, el proceso constituyente, a pesar de lo que decía alguna campaña para el rechazo, que de hecho quedó tapada bajo el 80% de los votos, no es un gustito de alguien. No es así como que a alguien se le ocurrió tengamos un proceso constituyente. Es la respuesta a una profunda crisis política que Chile tiene. Y Chile, yo creo que esa demanda un conjunto de transformaciones que sabemos que con la constitución que teníamos no se pueden hacer. Y eso lo sabemos por experiencia. ¿Cuánto tiempo se ha estado discutiendo sin mayor avance en pensiones, en salud, en educación, en refundación de Carabineros, en reconocimiento de pueblo originario, etcétera? Entonces, yo creo que una presidencia de alguien que básicamente declara que no le interesa el proceso constituyente y que fundamentalmente quiere volver al oasis que Chile era antes del 18 de octubre, como decía el actual presidente, ¿no? Yo creo que sería un problema muy grave para Chile, porque significaría que esta crisis en la cual estamos se queda sin solución, por así decirlo. Y eso sería, yo estoy de acuerdo con el televidente, ¿no? Sí, con en Diego. ese sentido. Oiga, y por ejemplo, el tema de usted ayer andaba en Concepción, tengo entendido. El sábado. El sábado andaba en Concepción, ahí en la región del Biobío. Así mismo. Y tiene que volver la próxima semana, creo que la convención sesiona allá. Exactamente. Ya, eso. Pero a veces uno piensa, esto no debiese ocurrir, o tal vez por el tema de que se ha asociado lo que va a ocurrir allá en el Biobío con un espectáculo que va a hacer el gobierno regional, con los TRE y todo eso, y quédense que 82 millones de pesos, que no lo gasta la convención, lo gasta el gobierno regional. Pero ¿no cree que tal vez una de esas asociar la convención con un espectáculo a lo mejor no
no es bueno para la convención? A ver, la idea es ir al Biobío ¿Ya? como una señal de descentralización. Ya. La idea de descentralización es que las decisiones se tomen descentralizadamente. El Consejo Regional, entiendo que fue, o el Consejo Municipal, tomó la decisión de hacer un acto como ese de recepción a la Convención Constitucional. La decisión no es nuestra, no es de la Convención. Y entonces para la Convención, la decisión es, vamos nosotros a decir, no queremos participar de un acto como ese porque nosotros creemos que no es una buena idea. A mí me parecería que sería una posición un poco grosera de quienes reclaman estar haciendo esto como gesto de descentralización, pero que deciden si las decisiones descentralizadas son buenas o malas decisiones. Hay que tomar en cuenta, yo no conozco el detalle del presupuesto, etcétera, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que el gasto en actividades de este tipo que hace un gobierno regional no es que se pierda ese gasto también sirve de fomento a la actividad cultural de la zona, porque alguien recibe ese dinero que se gasta, ¿no? De modo que yo creo que primero que hay que tener respeto a las decisiones que se toman regionalmente, no le corresponde a la convención decidir eso. Y segundo, tomar en cuenta que, claro, si uno mira el presupuesto de las cosas con la lógica del presupuesto familiar, por supuesto que siempre están envueltas unas cantidades siderales de dinero, ¿no? O sea, 82 millones de pesos desde el punto de vista del presupuesto familiar es una millonada. Desde el punto de vista del presupuesto de la región, no necesariamente es una cantidad tan grande, sobre todo cuando uno toma en cuenta es que el modo en que se gasta esa cantidad puede tener efecto benéfico en la actividad cultural que ha estado tan afectada y deprimida por la pandemia y el COVID. Don Fernando Atria, le invito a que se coloque los audífonos nuevamente porque hay un auditor que le quiere hacer una pregunta. A ver. Está en línea don Claudio Fernández. Don Claudio. Buenos días, Jaime. Buen día. Buenos días, don Fernando Atria. Buenos días, don Claudio. Yo, más que nada, felicitarlo y felicitar a la radio también por dar este espacio, porque siento que es muy importante aclarar conceptos, tener de primera voz la claridad que tenemos que tener hoy día los chilenos para defender nuestros constituyentes y apoyar la escritura de esta nueva Constitución. Siento que internacionalmente está muy bien evaluada nuestra convención. Hay mucho interés en lo que está ocurriendo. De hecho, la prensa norteamericana ha reconocido la labor de la presidenta como una gran líder. Entonces, de alguna manera, pedirle a usted en el fondo y a los constituyentes que salgan un poco más a hacer esto que están haciendo ustedes hoy día para que la opinión pública tenga otra visión y vaya cambiando, porque como hablaban recién, hay mucha mala intención y de tratar de desprestigiar este gran proceso. Entonces, yo vuelvo a felicitarlo y a hacerle hincapié en que hagan más estas instancias de salir a la radio, principalmente de municipalidades locales, para aclarar a todo el mundo lo bien que lo que se está haciendo en realidad, porque lo que uno recibe de una prensa que lamentablemente está en manos de los que no quieren un cambio es generalmente feas y malas noticias. Así que eso. Muchas gracias, Claudio, por las felicitaciones. Yo estoy completamente de acuerdo con usted, estamos haciendo eso. Por eso, como lo conversábamos antes, o esa es una de las razones por las cuales esta semana territorial es tan importante, para poder exactamente hacer eso que usted dice, que hay que hacerlo no solo en la semana territorial, pero especialmente en esta semana territorial. Vamos a seguir haciéndolo en toda la dimensión que podamos, y yo en particular, todo lo que se pueda, y la convención también está buscando maneras de tener su propia política comunicacional para informar lo que está pasando en la convención, porque tenemos conciencia del problema que señala usted, Claudio, y de que es importante enfrentarlo, de modo que las personas sepan lo que de verdad está ocurriendo en la convención. Y después de saberlo, por cierto, que tomen una posición, que les parezca bien o les parezca mal, pero que lo hagan no sobre la base de esta campaña de noticias falsas sobre lo que ocurre en la convención, sino sobre la base
de información correcta sobre lo que efectivamente está pasando ahí. Así que yo espero cada uno de los convencionales toda esta semana va a estar haciendo ese esfuerzo en sus territorios. La convención también tiene que hacerlo y está buscando la manera de hacerlo de mejor manera, y desde luego yo voy a estar haciéndolo todo lo que pueda en cada momento que pueda. Pero muchas gracias. Okay. Muy amable, gracias. Ahí estaba la pregunta de don Claudio Fernández. Tengo otra pregunta que le hacen acá a través del WhatsApp de la radio, es don Hernán Carvajal. Nos dice: Fernando, buenos días. Mi consulta es por el sistema de gobierno que propondrá la convención, o por lo que usted se la jugará. ¿Seguiremos con el presidencialismo o Chile debe tener otro sistema? Saludos y gracias por llegar al territorio, nos escribe Hernán. Gracias, Hernán. Yo creo que la nueva Constitución necesita solucionar un problema que el sistema político chileno siempre ha tenido. Esto no es solo de la Constitución del 80, aunque se agudizó con la Constitución del 80. Que es, ¿qué pasa cuando hay una oposición o desalineación entre el presidente o presidenta de la República y el Congreso Nacional? Que es lo que hemos visto tan marcadamente en el último tiempo en este caso, pero también lo habíamos visto durante el gobierno de Bachelet, y lo vimos en el gobierno primer gobierno de Piñera y en el primer gobierno de Bachelet. O sea, esta es una cuestión que no es de ahora solamente. Siempre ha existido este problema. Como el presidente de la República y el Congreso Nacional son elegidos separadamente, entonces suele ocurrir que los presidentes no tengan mayoría parlamentaria, y entonces que las propuestas o los programas de gobierno que los presidentes han formulado y con los cuales han ganado la elección, después no pueden realizarse porque no se pueden lograr esas mayorías en el Congreso. Y eso, entonces las personas dicen, bueno, ¿para qué votamos por un presidente que prometía hacer tal y tal cosa, si a pesar de que ganamos con ese presidente, ese programa no se puede realizar? Yo creo que hay que buscar la manera de alinear al Congreso y al presidente. Ya hay distintas maneras que existen en distintos países del mundo. Una de ellas es que los gobiernos necesiten tener mayoría parlamentaria, de modo tal que el gobierno surja de esa mayoría parlamentaria. Eso es lo que se llama una solución parlamentaria, en vez de una solución presidencial. Esta es una cuestión bien discutible y sobre la cual ustedes comprenderán que se ha escrito muchísimo, sí. Pero yo en general soy partidario de una fórmula de ese tipo, una fórmula que asegure la alineación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, porque yo creo que lo más importante de la nueva Constitución es que cree una institucionalidad política que todos los ciudadanos podamos ver que es nuestra. Por ejemplo, que si nosotros votamos por un candidato a presidente o presidenta que tiene en su programa por ejemplo, que se van a acabar la AFP, bueno, que nosotros votamos a sabiendas de que si ese candidato gana, se van a acabar la AFP. Nosotros nos hemos acostumbrado a que se prometen y prometen cosas en los programas y después no se realizan. A veces porque se prometen sin sinceridad, se prometen solo para ganar la elección, y otras veces porque se prometen sinceramente, pero después resulta que no hay posibilidad de hacerlo por obstrucción. Yo creo que esa es la cuestión central, que nosotros los ciudadanos veamos que si gana un programa, ese programa se va a realizar. Y eso supone un sistema político que alinea el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. La forma en que eso se alinea, a mi juicio, y esto es una discusión que está todavía pendiente, etcétera, en curso, la forma en que se puede alinear es a través de pasar de un modelo presidencialista a un modelo parlamentario. Pero independientemente de cuál es la fórmula con que se logre esa alineación yo creo que es fundamental para que los ciudadanos podamos ver que importa votar por un candidato o por otro, porque lo que cada candidato dice, si gana, va a pasar. ¿Qué hay de cierto en eso de que, por ejemplo, uno siempre se tiene como que referir a caricaturas que se hacen, pero es lo que es lo más mediático? Por ejemplo, si gana Boric, el periodo presidencial va a durar 4 años. Si eventualmente llegara a ganar Kast, la convención va a cortar eso hasta que se tenga que votar la nueva constitución. ¿Se puede la convención modificar por sí y ante sí lo que va a ser el próximo periodo cuando empiece a regir la constitución de los cargos de presidente, congreso y todo eso, no? Bueno, para eso hay una regla en la Constitución que estaba dada ahí, estaba en la Constitución antes de que fuera elegida la convención. La de ahora. Sí, en la Constitución actual hay una regla sobre lo que la Convención puede o no puede hacer. Ya. Y esa regla dice que la Convención, en principio, no puede poner término al mandato de autoridades elegidas, salvo que los órganos que esas autoridades integren se eliminen o se modifiquen sustancialmente. Entonces, para saber qué va a pasar con eso, hay que esperar a ver qué es lo que dispone la nueva Constitución. Por ejemplo, si se elimina la figura del presidente de la República, se va a abrir la pregunta de esa eliminación, ¿vale en 4 años más?
o vale lo antes posible? No podemos responder esa pregunta sin saber si se va a eliminar la figura del presidente de la República. ¿Qué pasa si la nueva Constitución, por ejemplo, que es una idea que está dando vuelta, pero que todavía no se ha decidido, qué pasa si elimina al Senado y hace un Congreso unicameral? ¿Qué pasa con esos senadores que fueron elegidos por 8 años? ¿Vamos a seguir con una Constitución que tiene un Congreso bicameral y con un Senado que va a seguir existiendo por 8 años? Eso no parecería razonable, porque la idea es que la Constitución empiece a regir lo antes posible. Entonces, cuando esto vaya avanzando y se vayan tomando esas decisiones, bueno, vamos a ir viendo si se modifican o eliminan, si se eliminan o modifican sustancialmente algunos de estos órganos. Habrá que decidir cuándo esa eliminación o modificación sustancial va a empezar a tener efectos, y a lo mejor eso puede significar adelantar elecciones. Por cierto, para eso va a haber que tomar en cuenta el hecho de que esas autoridades van a estar recién elegidas por una manifestación popular. Entonces no es cosa de llegar y decir se acaban. Es parte de una discusión que se va a existir en el futuro en el caso de que ocurran esa eliminación o modificación sustancial, pero que sin embargo por ahora no se puede anticipar, no se puede decir sí o no a algo que no se sabe cuáles van a ser los términos en que se va a discutir. Pedro Pablo pregunta acá sobre el tema del régimen presidencial, dice él, el régimen parlamentario. Si eventualmente la gente no quiere más políticos y en el régimen parlamentario quienes elegirán al mandatario será el Parlamento. Yo creo que es fundamental entender que cuando hablamos del Parlamento de la nueva Constitución estamos pensando en algo distinto de lo que hoy día es el Congreso. Es decir, si la política de la nueva Constitución sigue siendo igual a la política que conocemos, todo este esfuerzo de la nueva Constitución va a haber sido inútil, porque todo el punto de la nueva Constitución es que empecemos a ver la política distinta, porque la política es distinta. Pensemos en la diferencia que hay entre la Convención Constitucional y la Cámara de Diputados. La Convención Constitucional yo creo que es ampliamente vista como mucho más representativa de Chile que la Cámara de Diputados. Entonces, por cierto, yo creo que pensar una Constitución sin política, yo creo que no, digamos, con respeto por el auditor que pregunta, no tiene mucho sentido. Lo que hay que pensar es que la política va a ser distinta. Y yo creo que de eso se trata la nueva Constitución. Muy bien, señor Atria, le quiero agradecer su presencia acá en la radio San Joaquín. Ojalá que en una próxima semana distrital nos pueda volver a visitar, responder inquietudes de los amigos y contarnos cuáles son los avances que está llevando adelante la Convención Constituyente. Muchas gracias a ti, Jaime, y a Radio San Joaquín. Y me tomo de eso que tú dices para comprometerme desde ya, porque por lo mismo que hemos estado conversando, yo creo que venir a conversar con en las radios locales, con los ciudadanos y ciudadanas del distrito es parte fundamental de lo que los convencionales tienen que hacer. Por lo menos así lo entiendo, desde luego, yo. Así que feliz de quedar desde ya comprometido para la próxima semana territorial. Yo no sé cómo se le puede meter en la nueva Constitución el derecho a la comunicación y todo eso, que la radio comunitaria podamos... Eso es materia de legislación, del poder de nuevas leyes. La regulación es materia de legislación, sí. Pero la idea de que el derecho a la libertad de expresión, etcétera, implica un sistema de medios lo más abierto posible, lo más pluralista posible, que incluya distintos tipos de actores y que le dé un rol especialmente importante a radios locales. Eso, digamos, la idea general perfectamente podría, y yo creo que tendría sentido que estuviera en la propia Constitución. La regulación después vendrá evidentemente en la ley. Sí, que muchos han hablado, yo entiendo, y me parece que sería como interesante que las radios comunales, los canales comunitarios, sean canales públicos, radios públicas, porque son financiadas, o sea, en esta radio, todo lo que usted ve se ha adjudicado con fondos públicos. Aquí no tenemos lucas para comprar ni un micrófono, pero todo es con fondos públicos. O sea, somos una radio pública, aunque no en el sentido que debería darnos la ley. Eso. Ya, pues le agradezco su presencia, que le vaya muy bien. Hasta pronto. Muchas gracias y saludos a todos. Y ustedes, amigas y amigos, no se vayan de la sintonía porque aún nos queda, pero mucho diálogo comunal más. Le agradecemos ahí al convencional y nosotros ya estamos de regreso.